Y vamos a charlar unos minutos a continuación con Dina Mañante. Ella es abogada, especialista en ética biomédica. Hemos charlado con ella en varias oportunidades respecto de la despenalización de la eutanasia y nos trajo otra vez su nombre a nuestra mente. El hecho de que en Ecuador, en estas últimas horas, en estos últimos días, murió Paola Roldán, que fue una joven mujer que logró, ante su pedido y ante su reclamo, despenalizar la eutanasia en la República del Ecuador. Y en aquel momento le consultábamos a Dina también, porque bueno, algunos pacientes crónicos y terminales en la República Argentina también aguardaban de alguna manera esta posibilidad cuando fallos de la justicia les impedían ese acceso a una muerte digna. Dina, muy buenas tardes. María Julia y Alejandro la saludamos desde aquí, desde Mar del Plata, por el EU6 Red Atlántica. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? María Julia, Alejandro. Bueno, un gusto charlar otra vez con ustedes. Bueno, igualmente. Por temas tan candentes y que a la gente le interesa muchísimo. Sí, claro, por supuesto, porque por lo pronto, ¿qué conocimiento tenía usted, Dina, por ejemplo, de esta cruzada que llevó adelante Paola Roldán en Ecuador y cuánto de esa experiencia pudo de alguna manera traspolarse en el planteo en Argentina? Bueno, sí, hace un tiempo que estoy siguiendo el caso porque formo parte también de una red latinoamericana donde nos vamos pasando por WhatsApp las noticias que hay y entonces eso es importante porque de hecho también nos han mandado la demanda, la sentencia, la seguía por Twitter a Paola Roldán y la verdad que su lucha fue enorme. Que favoreció a todos los ecuatorianos. La verdad que los abogados trabajaron muchísimo en esto. Recordamos que en Ecuador hay una corte constitucional, como también la hay en Colombia. Aquí no es así. Entonces, directamente los abogados pidieron la inconstitucionalidad del artículo que sanciona el homicidio con prisión de 10 a 13 años, pero que se exceptúe, es decir, la Corte al final declaró la constitucionalidad de ese artículo, porque si no nadie iría preso por un crimen, ¿verdad? Pero que será constitucional siempre y cuando que no se sancione a un médico que asista, ejecute la conducta, o sea, que asista a una persona que haya expresado de manera inequívoca y por tener un padecimiento. Y absolutamente consciente de su condición. Exactamente. Entonces, esto es sumamente importante. Paola lo inició en agosto, tenía ELA, esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad tremenda, que creo que hacía 4 años que la tenía, pero avanza muy rápido esta enfermedad. Y la verdad que el dictado de esta sentencia es de manera abstracta, es decir, que llega a todos los ciudadanos de Ecuador. Y la verdad que, bueno, creo que el otro día ella accedió a la práctica y, bueno, pudo morir en paz sin antes hacer muchas cosas, reunir a los pacientes que tienen esa enfermedad para que sean mejor acompañados en ese tránsito. Y la verdad que a su vez la sentencia es muy importante e interesante porque dispuso que el defensor del pueblo haga un proyecto, prepare un proyecto de ley para que regule esos procedimientos eutanásicos, que el Ministerio de Salud Pública en el plazo máximo de 2 meses también haga un protocolo para la práctica eutanásica y también que la Asamblea Nacional también presenten proyectos o aprueben uno de acuerdo a lo establecido en esta sentencia, que es bastante amplia, porque también toma en cuenta
el tema de los representantes. También pueden los representantes de esa persona, cumpliendo por supuesto una serie de requisitos, poder solicitar la eutanasia para esa persona enferma. Dina, agreguemos a este caso en particular de Paola Roldán, primero que fallece con 42 años, hace unos días nada más. Ella padecía esta esclerosis lateral amiotrófica y logró hacerlo de algún modo, como ella también un poco lo planteaba, ¿no? Habiendo hecho todo lo posible, como se lo expresó a su hijo, tratando de dejar un mundo más solidario, compasivo, amoroso y colaborativo. Ella muere acompañada de su esposo, de su hijo, de sus seres queridos. Tenía ya el 95% de discapacidad, ya era muy difícil para ella, si no era mecánicamente asistida incluso todo el tiempo, poder sobrevivir. Y se da esto en este contexto, en un mundo en el que muchos países como el nuestro todavía nos estamos dando mucho debate al respecto. Y sí, estamos en veremos aquí. Ha sido una pena porque los diputados trabajaron de manera importante durante el 21, el 22, el 23, presentaron como 4 o 5 proyectos que los tengo, de distintos partidos políticos para que se apruebe una ley que tenga en cuenta tanto la eutanasia como el suicidio médicamente asistido. Claro. Lamentablemente estuvo en la Comisión de Salud, por supuesto, pero quien presidía la Comisión de Salud hasta el 10 de diciembre no abrió el debate. Claro. El estado Siendo que había parlamentario. sido pedido por 3 diputados de acuerdo a lo que establece el reglamento, y que por lo tanto el presidente de la comisión tiene la obligación de abrirlo. Lamentablemente se perdió una oportunidad enorme. ¿Y perdió ya el estado parlamentario? ¿Hay que volver a presentarlos? No, algún proyecto sí, pero por ejemplo yo he hablado siempre mucho con Jimena Latorre, que fue diputada hasta diciembre. Ella volvió a presentar el proyecto para que no cayera el estado parlamentario, y firmado por ella del radicalismo y firmado por varios, si bien la otra vez había sido por Cornejo, que ahora es gobernador, Cacase, que era un diputado de San Luis, y por ella, ellos 3 no están en esa función, pero en realidad sumó muchas firmas de Juntos por el Cambio, también presentó Mara Brauer del socialismo, otros de Unión por la Patria. Pero varios no perdieron, creo que uno solo ha perdido estado parlamentario, los demás todavía no. Claro, Dina. Creo que ahora se resulta un poco más difícil, hacemos una campaña nacional ahí por la ley de eutanasia. Bien. Y dadas las situaciones que vivimos en nuestro país, y que bastante complejo que será todo esto se trate, vamos a tener que insistir e insistir. Dina, sumemos a la charla a Julia, que la tenemos aquí en el estudio, por favor. Dina, buenas tardes, un gusto en escucharla y saludarla. Y a ver, teniendo en cuenta que este gobierno habla de la libertad y de las elecciones, evidentemente el debate sería interesante finalmente poder darlo. Y la verdad que sí, que si hablamos tanto de Alberdi, el artículo 19 es un artículo muy claro. Yo había escrito un artículo hace un tiempo, que además lo publicaron en la página de DM de Cataluña, y digo, el fundamento más significativo, insoslayable, emana del artículo 19 de la Constitución Nacional, que consagra ese derecho a la autodeterminación de las personas, mientras que no afecten derechos de terceros, que en estos casos no afecta ningún derecho de terceros. Además, hay tratados internacionales muy claros, con jerarquía constitucional,
que otorgan esa protección sí. Dina, a los derechos de toda persona a la vida digna. Claro, justamente, ¿no? Nos ayuda a explicarle de nuevo a los oyentes cómo se aplicaría este protocolo de eutanasia, porque a lo mejor quienes están del otro lado, o está esta confusión, bueno, entonces cualquiera en cualquier momento podría aplicarlo, ¿cómo se daría? ¿Quién podría aplicar? Bueno, en realidad todos los proyectos que están presentados aquí establecen que la persona debe padecer una situación de salud incurable, irreversible, que produzca un sufrimiento físico o psíquico, implicando un menoscabo para su dignidad, pero de acuerdo a su percepción, ¿verdad? Claro. También implicaría que las personas con una enfermedad psiquiátrica, como una depresión ya grave, incurable, pueda presentarse ante una comisión. O sea, los proyectos todos establecen una comisión. Si bien algunos presentan una comisión nacional, otros presentan comisiones en las distintas provincias. Claro, legislaturas provinciales. Claro, que las mismas provincias nombran a sus integrantes, que tienen que tener distintas profesiones, para poder evaluar cada caso en concreto, y que tampoco se puede burocratizar tanto y tiene que ser Seguro. En tiempos específicos. Porque acá ahí hay una discusión en esto. Sí, no, decide la persona, el paciente afectado, y no la familia, a pesar de que acompaña el padecer justamente de esa persona. Sí, por supuesto, es la persona la que decide, y es la persona que presenta eso mientras que pueda hacerlo. Claro, ese es el tema también, claro. Bueno, quizás no pueda moverse, pero sí, la ELA es una enfermedad que uno está absolutamente consciente de lo que hace, y por eso justamente Paola Roldán quiso hacerlo antes de que estuviera en peores condiciones y que no tuviera poder para decidir. Acá Paola, esta chica y esta joven de Ecuador, recordemos que fue por muerte natural y no es que se aplicó ese protocolo en ella. Sí, creo que sí, eso no me quedó claro, pero... Porque estaba esa especulación de si había fallecido justamente al haberse aprobado esta situación, claro. Ese sí, realmente lo que no me había quedado claro. Está bien que lo digas, María Julia, pero de todas maneras fue tan importante lo que hizo, que va a quedar siempre en la memoria de todo Ecuador y del mundo, porque esta es una tendencia mundial. Portugal ha sido el último país también en aprobar una ley de eutanasia. Uruguay está hace bastante en eso y estaba un poco estancado ese proyecto, y ayer me enteré por las redes, también tengo contacto con una asociación que se llama Empatía Uruguay, que está compuesta por varios jóvenes de distintos partidos políticos y que hacen un trabajo enorme, y que tenía sanción de diputados y pasó a senadores y quedó estancada, pero parece que ahora decidieron tratarlo en la comisión del Senado, y bueno, y esperamos que eso sea posible. Dina, el año pasado, a ver, Marcelo, creo que este micrófono, acá, ahí estamos, Dina, perdón. Le quería consultar, el año pasado charlamos con usted un par de veces porque había algunos casos que estaban allí pendientes porque la justicia no terminaba de expedirse, o en todo caso no hacía lugar a la solicitud de ese paciente. ¿En qué quedaron esos casos con los que charlamos? Claro, este era un caso de Córdoba, que al final lo terminó resolviendo el Tribunal Superior de Córdoba, y que no se trataba de eutanasia, sino que era del retiro de soporte vital, específicamente la alimentación e hidratación, porque la persona respiraba por sí mismo, como la mayoría de las personas en estado vegetativo. El Tribunal Superior de Córdoba dictó una sentencia muy importante. Yo justamente escribí un artículo
haciendo un resumen del mismo y también manifestando mi opinión al respecto. Y creo que le dio, no creo, realmente está claro, le ha dado un visto bueno y es un muy buen fundamento también para aprobar la eutanasia, porque se dedicó mucho a la cuestión de el ejercicio de la autonomía de la voluntad. Fue un poco loco que no le permitieran morir en ese hospital, en el hospital de emergencias, que era un hospital dependiente municipal, de la municipalidad. Claro, recuerdo. Yo he tenido contacto con el intendente, que la verdad que es una persona muy muy amable, que es médico, que la verdad he tenido oportunidad de conocerlo, que en su momento a mí me dieron una distinción en la legislatura de Córdoba y él tiene mi libro, que lo ha leído. Pero bueno, tenía un montón de problemas también dentro de sus propios equipos, de los cuales él no tampoco podía decidir, desestimar las posturas sí de otros, claro. Porque también había un fiscal tremendamente conservador, pero bueno, se logró una buena decisión y creo que sirvió para todo el país. Si bien yo no concuerdo con algunas cosas, porque en estos casos la adecuación del esfuerzo terapéutico es más dependiente de la iniciativa médica, porque es quien más está en condiciones de saber qué tratamiento es adecuado o no. Claro. Más allá de que la persona tenga o no autonomía o que la familia lo pida. Sí. Es algo que yo explico todo el tiempo. Para eso existen los procedimientos para tomar decisiones, hablar con la familia o con el paciente y de ahí ir logrando adecuar esos tratamientos. Bueno, acá pasó todo lo contrario, porque fue la familia la que lo tuvo que pedir. Claro. Encima le sacaron la alimentación y hidratación y le la volvieron a colocar 4 días después sin avisarle a la familia. O sea, fue un caso, me pareció muy importante el fallo. Sí, ahí es cuando se habla. Y además porque también deja muy claro que ninguna ley provincial puede estar por encima de las leyes nacionales, claro. O sea, puede restringir derechos que ya están reconocidos por una ley nacional o por el Código Civil y Comercial, como en nuestro caso. Y si bien fue modificada la ley de Córdoba, que en un principio no se podía retirar la alimentación e hidratación, absolutamente inconstitucional, faltó también modificar otra parte que solamente era para los estados vegetativos permanentes, que en el caso no era Claro. Entonces ahí se agarraron de eso para no hacerlo. Dina, la verdad que el juzgado, el Tribunal Superior dijo, las leyes no especifican tiempos. Está claro que como sociedad todavía necesitamos debatir mucho más al respecto, pero también es interesante que por ahí desde la formación académica de la medicina se pueda también ir trabajando en la formación de profesionales médicos que de algún modo incorporen este tipo de valoraciones y consideraciones, teniendo en cuenta esta legislatura que va consolidándose en otros territorios y que necesariamente deben atender a los pedidos de estos pacientes terminales o pacientes atravesando situaciones ya crónicas y críticas, para que también se evite el ensañamiento médico, porque en general la medicina hoy es propensa a que cuando ese paciente ya inexorablemente el fin llega, son muchas veces de acompañar a la familia y de algún modo sugerir, no persistir en el tratamiento para generar allí un deterioro aún mayor y un sufrimiento mayor. Sí, yo creo que en esto, en el retiro de soporte vital y de cualquier otro tratamiento, que es la adecuación del esfuerzo terapéutico, hemos avanzado muchísimo. Y yo he estado en 3 comités de bioética, y en eso también hemos hecho protocolos. La pandemia también nos enseñó mucho. En todo lo negativo que tuvo, lo positivo también fue que los médicos se interesaran más por este tema. Claro. A veces también es desde lo institucional, en los cuales no dejan trabajar
como en corresponde este sentido, claro, a los médicos de acuerdo a la ética, y saber que el seguir sosteniendo una persona de manera desmedida, como bien lo dijiste, Alejandro, el encarnizamiento terapéutico es una mala práctica médica. Claro. Pero en eso Sí. hemos avanzado mucho. Ahora falta esto de la eutanasia, que la verdad que hay algunas encuestas realizadas por nunca me acuerdo el nombre de esta dependencia de la UBA, que dice que el 82% de la población está a favor Estaría de de una acuerdo. ley de eutanasia. Que Dina, es lo que falta, porque hay tal situaciones que no alcanzan con el retiro del soporte vital, Claro, porque personas tal cual. como estas, si rechazan tratamientos, quedan en peores condiciones, de con peor sobrevida, calidad claro, de vida. tal cual, Entonces, absolutamente. no sirve. Y los cuidados paliativos tienen un límite, no alcanzan para todas las situaciones. También hay la mayoría de los paliativistas se oponen a una ley de eutanasia. Claro. Sí, Esa de es hecho, la algunos de ellos realidad. cuando los hemos consultado nos han referido, mira, a mí me formaron para salvar vidas, no para colaborar a que se termine una vida. Bueno, entiendo, pero no es tan así. La vida no es un valor absoluto, Claro. eso lo dice, yo me he recibido en la UCA, o sea, tengo con más una razón. formación en la doctrina de la Iglesia. La vida no es un valor absoluto, es fundamental, por supuesto, pero cede ante ciertas circunstancias, porque la muerte es algo que a todos nos va a llegar, es algo que no podemos evitar de ninguna manera, hay algo que nos une y que tenemos en común, eso, el tema es cómo morir.